Saludos a todos, muchas bendiciones. Les saludo a su amigo y hermano Carlos López Serrano y bienvenidos una vez más a tu canal de Ciencias Bíblicas y Exégesis. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios primeramente por este día tan lindo y maravilloso. También quiero darle las gracias a todas las personas que se siguen uniendo a tu canal de Ciencias Bíblicas. Gracias por los comentarios, gracias por compartir, gracias por sus críticas, son bien recibidas, y gracias por promover este canal que, gracias a Dios, está obteniendo buenos números y buenos resultados. Aquí se sube material serio, material académico serio, con muchos profesores de alta estima, de alto calibre, y seguiremos exponiendo estos temas que nos apasiona. En el día de hoy tengo un tema bastante interesante que va a ser de su agrado, pero por favor, no se me ponga nervioso. Yo quiero que usted lea conmigo, vea conmigo este tema que vamos a estar exponiendo. El tema de hoy es de un lugar maldito a un lugar turístico. Repito, de un lugar maldito a un lugar turístico. Vamos a estar hablando sobre lo que es el Valle de Hinnom, el Gehenna y el actual Gehenna en el tiempo de Israel, que fueron las plataformas, escuche bien, fueron las plataformas para asentar lo que conocemos como la doctrina del infierno en muchas iglesias evangélicas de las cuales yo pertenezco. Así que este video no me voy a concentrar o no me voy a centrar en la doctrina del infierno porque no es el tema. Esta enseñanza es académica, es histórica, y por eso me voy a limitar a estar tocando matices teológicos porque no es el caso. Quiero centrarme solamente en los lugares históricos que fueron la plataforma para la creación de la doctrina del infierno que se predica en muchas iglesias, incluyendo la mía, por supuesto. Quiero comenzar con una pequeña introducción. Todos sabemos, amados, que lo que es el lugar de tormento o llamado infierno posteriormente, sabemos que hoy día ese es un tema, amado, que se ha transgeversado. O sea, es un tema que lo han mutilado, lo han malinterpretado, y algunos hasta han sacado provecho monetario del mismo. Y muchos inventan teorías, cosas y muchas conspiraciones sobre lo que es el tema del infierno. Entonces yo he procurado a centrarme en lo académico, en lo histórico, para mostrar unas evidencias interesantes para que usted tenga al menos un conocimiento de dónde se origina todas estas cosas literalmente. Quiero empezar, amado, enseñándoles lo que es esta Biblia. Esta Biblia se llama la Vulgata Latina. Esta es la Biblia, la Vulgata Latina, que se utilizó mucho en un tiempo histórico y fue escrita por Jerónimo de Estridón. Y es una Biblia que incluye la palabra infierno, del latín infernus, inferno, que es por debajo o subterráneo. Esta es la Biblia que incluye la palabra infierno. En las Biblias griegas, la palabra infierno no aparece. La palabra infierno no aparece. Aparecen palabras como Gehenna y aparecen palabras como Hades, que son las palabras griegas. La palabra Gehenna es un préstamo lingüístico de lo que conocemos como el Valle de Hinnom, que vamos a estar hablando en varios momentos. Y la palabra infierno, infernus, es una palabra latina más posterior que se traduce aquí en esta Biblia, la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue una Biblia, una traducción bastante interesante que trajo
una nueva, por decirlo así, teología, un nuevo pensamiento a muchas cosas, la Vulgata latina. Entonces, quiero leer un tema, un texto bíblico de lo más cercano que es al infierno, lo más cercano al infierno. Y yo aquí tengo una foto, mi amado. Lo más cercano que la Biblia pone el lugar de tormento es así. Esto es lo más cercano. Ahí están viendo ustedes un lugar oscuro, fuego y la gente gritando, siendo atormentada. Ahora, ¿dónde yo puedo por lo menos tener una acercación, una aproximación de esta imagen? Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, aquí dice, esta Biblia por lo menos dice la parábola de el rico y Lázaro. En el capítulo 16, quiero centrarme por lo menos en el verso 24, por favor. En el verso 24 hay unas características que siempre me han llamado la atención. Y mira cómo dice la escritura. Entonces, quiero leer el 23. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, muere el rico, muere Lázaro y Lázaro es llevado al lugar de consolación, que en griego serían los campos elíseos, y el rico va al Hades. Entonces el verso 24 nos dice, entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, ahí muere. Ahí muere. Según este pasaje bíblico, el Hades, que es el lugar de tormento, ¿qué es lo que está atormentando a el rico? Según esta narración, según esta parábola, aunque muchos dicen que no es una parábola, pero vamos a seguirle la corriente a esta versión. Aquí dice que es una parábola. Según esta parábola, el rico está siendo atormentado. ¿Por qué? Por una llama. Por una llama. Y segunda característica que tiene el rico en el infierno o en el lugar de tormento es su mente. O sea, él se recuerda. Él tiene su sentido ahí. Lo más cercano a esto es Lucas 16, 24. Presentan un lugar donde las almas están ahí siendo atormentadas por fuego, según Lucas. O sea, Lucas no muestra que hay demonios aquí atormentando vidas. No hay demonios atormentando vidas, no hay demonios torturando personas, no hay demonios con escopetas, con espadas, no hay demonios bebiendo cerveza, no hay demonios cometiendo orgías. O sea, no hay nada. Solamente Lucas lo pone al rico siendo atormentado por fuego. Pero ¿qué pasa, amado? ¿Dónde es que sale toda esta cuestión de los demonios atormentando vida, de los demonios matando gente, de los demonios torturando, que si murió Michael Jackson, que si aquella hermana de la iglesia vio a Michael Jackson bailando sobre una paila del infierno, que así Celia Cruz está cantando con víboras? Bueno, una serie de cosas. ¿De dónde sale todas estas cosas, amado? En el siglo X de nuestra era, se escribe un gran libro que lo tengo en nuestra biblioteca, que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia de Dante Alighieri recoge lo que es, amado,
el infierno, o sea, recoge lo que es la palabra latina, el infierno, el infernus, y este hombre comienza a recoger un poquito de los griegos, un poquito del cristianismo y un poquito de lo que es la creencia islámica. Y lo une y hace una mercocha. Y aquí en el infierno de Dante es como un cono que tiene ciertos niveles y mientras más abajo es el nivel, ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Mientras más tú bajas de nivel, más grandes son las torturas. En cada nivel hay demonios torturando. Incluso se habla de un gran perro que Dante lo ve en el infierno y se llama Cancelbero. Es el perro mitológico griego de 3 cabezas que Dante lo incluye en su Divina Comedia. Este libro es bastante interesante. Yo he leído parte de lo que es del infierno y me ha sorprendido bastante porque Dante pone el infierno como un lugar terrorífico. Un lugar terrorífico, parece una película de terror. Quien lea a Dante, cuando lea la Biblia en la parte de Lucas 16, se va a recordar de esta Divina Comedia. Y en vez de ver un infierno, por llamarlo así, en un lugar de tormento así, que solamente hay fuego, como dice Lucas, que hay fuego atormentando a Lázaro, va a verlo de otra manera, con muchos dragones, con muchos demonios, con muchos perros, porque esto fue lo que se promovió en ese tiempo. Y lastimosamente la Iglesia Católica comenzó a utilizar la novela de Dante y hacer y dibujar muchos cuadros de lo que es el gran tormento del infierno. Otro libro que impactó bastante en ese tiempo, amado, fue El Paraíso Perdido de John Milton. El Paraíso Perdido de John Milton nos habla de un infierno bastante terrorífico, semejante al infierno de Dante. El libro de John Milton es bastante excelente y leí la parte del infierno, amado, y créeme que estos dos libros que usted ve aquí, del siglo X en adelante, la historia del infierno cambió. La historia del infierno cambió. Antes que se escribieran estos libros, nadie hablaba que en el infierno había perros, nadie hablaba que en el infierno había demonios torturando almas, nadie hablaba estas cosas. Una vez se crearon estos libros, entonces las pinturas dejaron de ser así, como lo muestra una aproximación Lucas, el rico atormentado solamente por llamas, sino que ahora, después de la Divina Comedia, que se ha quedado con todo Europa, con todo Medio Oriente, si se lo puede llamar, entonces las pinturas comenzaron a hacer así. Las pinturas comenzaron a hacer así. Aquí tenemos un diablo comiéndose a uno por la boca y pariéndolo. Mire qué interesante. Tenemos aquí demonios torturando almas, torturando vidas, una cosa tremenda, conforme, amado, a la novela de Dante, conforme a la novela de Dante. Entonces, seguimos un poco más para entrar a lo que quiero llegar. Aquí tenemos otra foto. Este es el infierno japonés. El infierno japonés, vemos lo mismo. Demonios con una paila y almas siendo quemadas a punto de ser comidos por los demonios caníbales. Mira qué interesante. Todo esto surge después de la novela de Dante. Otra imagen bastante interesante es esta. Aquí tenemos lo mismo, mi amado. Vemos aquí demonios cocinando almas para comérselas. Todo esto después de la novela de Dante. Otra imagen bastante interesante es esta. Aquí tenemos perros, como lo narra la novela de Dante. Tenemos perros, tenemos hasta buitres
buitres esperando que esa persona se muera. Y tenemos demonios torturando vidas, quemándolas, golpeándolas. Bueno, lo que escribió Dante se comienza a plasmar en grandes pinturas de la época. Algo interesante. También tenemos esta otra pintura que usted la ve por aquí. Lo mismo, todos los infiernos recogen lo mismo. Este es el infierno romano católico. El infierno romano católico. Vemos por aquí almas guindadas, una paila de pintura y personas y almas siendo torturadas, quemadas. Bueno, una cosa tremenda. Y por último quiero mostrarle esta. Aquí tenemos un hombre que está intentando huir y demonios con grinches golpeándolos para atormentarlo. O sea, toda esta fantasía, porque todo esto es fantasía, amado. O sea, nada de esto lo enseña la Biblia. Nada de esto lo enseña la Biblia. Toda esta fantasía se aleja de la posible aproximación que muestra la Escritura. Así lo muestra por lo menos la historia de Lázaro, o la parábola de Lázaro y el rico lo muestra así, como dice la Escritura. Cito la Biblia. Lucas 16:24 dice la Escritura: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Así lo presenta el Evangelio de Lucas, a diferencia de esto, que pone ahí demonios torturando y tanta cosa. Entonces, amado, es interesante que la influencia de estas dos novelas cambia por completo lo que es la doctrina del infierno. Si usted no conoce estos dos elementos, si usted no conoce estas dos historias, amado, usted está propenso a creerse toda esta cosa, que si demonios en el infierno, que si demonios bebiendo cerveza, que si demonios a esto. Amado, todo esto es pura fantasía sacada de un filósofo llamado Dante y también de otra novela llamado El Paraíso Perdido de John Milton. Entonces, una vez hablado un poquito sobre esto, yo quiero compartir pantalla para entrar en materia. Ok, ya estamos aquí. Después de esa introducción, y espero que no se me pongan nerviosos, vamos a la materia de hoy. Página oficial de Ciencias Bíblicas, Estudios Bíblicos Académicos y Exégesis, Carlos López Serrano. Y nuestro eslogan es: el estudio bíblico crítico ha comenzado. Nuestro objetivo en esta cátedra es exponer históricamente, paso por paso, la evolución del lugar llamado Gehenna, de un lugar maldito a un lugar turístico. O sea que lo que vamos a hablar ahora mismo nada tiene que ver con la doctrina del infierno que se profesan en las iglesias. Vamos a hablar de lugares históricos que existieron y existen actualmente. Espero que quede claro y espero no confundir a nadie. Si usted se confunde, intente seguir estudiando poco a poco.
sea, hay que separar lo que es el dogmatismo, la doctrina y lo que es el lugar histórico, que eso es lo que vamos a hablar en esta hora. Quiero recomendar bibliografía técnica que hemos sacado este estudio. Quiero recomendar, amado, la Biblia de Jerusalén. Por lo menos usé la 4ª edición, ya estamos en la 5ª edición. La 5ª edición todavía no la tengo, pero pronto la tendremos en nuestra biblioteca. Creo que hay unos avances científicos bastante interesantes y vamos pronto a obtenerla. La Biblia de Jerusalén por Descle de Browell, que es la editorial. Una Biblia bastante interesante. También quiero recomendar la Biblia textual edición 4. Sacamos unos escritos importantes de esta Biblia y nos fue de mucha utilidad. De la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Esta es la Biblia textual edición 4. También utilizamos el Tanakh, la Biblia Tanakh. Esta es la Biblia hebrea, el Tanakh, de Editorial Jerusalén de México. Estuvimos utilizando esta Biblia. Bastante buena esta Tanakh. Y también el comentario del contexto cultural de la Biblia, Antiguo Testamento. Entonces, vamos a entrar de lleno. De un lugar maldito, ahí como ustedes pueden ver en su pantalla, de un lugar maldito a un lugar turístico. Repito, de un lugar maldito a un lugar turístico. Estaremos atravesando por los tiempos bíblicos para ilustrar la evolución de lo que se conoció en la antigüedad como el lugar maldito de sacrificios humanos, hasta convertirse en un lugar turístico en la actualidad en Israel. Citas bíblicas para leer: Josué 15:8, también capítulo 18, verso 16, Segunda de Reyes 16:3 y 23:10, Segunda de Crónicas 28:3 y Jeremías 19, verso 2 y capítulo 32, verso 35. De un lugar maldito a un lugar turístico. Hay personas que no saben que Israel llegó a esta práctica de sacrificios humanos. Sí, Israel llegó a cometer esta práctica. Ustedes lo verán. Un lugar de sacrificio. Vamos a partir por la primicia de el lugar o un lugar maldito de sacrificio. Ahí ustedes ven la imagen de unos de los muchos de los cultos cananeos, llamado el culto a Moloch. Culto a Moloch, que era, yo creo que para mí y para muchos biblistas, el culto a Moloch era el culto más desagradable que pudo manifestar los cananeos. O sea, cuando tú lees la escritura, Yahvé o Jehová o Hashem o Elohim, como tú le quieras llamar, fue bien estricto con este culto. O sea, él siempre lo señaló, siempre lo atacó, que tengan cuidado con el culto a Moloch. Y Dios siempre fue fuerte con su pueblo con este culto. Entonces, el culto a Moloch se celebraba en un valle llamado Gai Ben Hinnom. Repito, Gai Ben Hinnom. Repito, Gai Ben Hinnom. ¿Dónde estaba situada esa estatua terrible con cuerpo humano y cara de toro? Estaba sitiada en un valle.
en un valle. En ese valle allí se hacían sacrificios humanos. Y no solamente sacrificios humanos, también mientras se quemaba el niño o la persona frente a la estatua, se hacían orgías sexuales. Orgías sensuales frente a la divinidad. Gai Ben Hinnom, ahí está la palabra hebrea, que significa Valle de Hinnom. Hay tres elementos que voy a mencionar que fueron elementos claves del pueblo de Israel para caer de una manera tan baja. Número uno, Valle de Hinnom, lugar donde los israelitas contaminados e influenciados con el terrible culto cananeo hacían sacrificios humanos, en este caso de niños, donde los pasaban por el fuego a la divinidad Moloch. Número dos, este horrible culto marcó la historia de Israel para caer tan bajo como el pueblo de su época. Número 3. Este acto abominable traería espiritualmente grandes consecuencias. Que eso lo veremos más tarde. Advertencia de Yahvé sobre el pueblo. Advertencia de Yahvé sobre el pueblo. Dice la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 10, antes que el pueblo entrara a este lugar de llamado Canaán, ya Dios a través de Moisés le había dado grandes advertencias sobre este culto. Desde el principio Dios había sido claro y había hecho énfasis a esta gran abominación. Dice la escritura, cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo e hija por el fuego. Mira cómo Dios le dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, en plural. Parece que este rito cananeo se había expandido por toda la creciente fértil o toda la media luna que conocemos hoy como Canaán e Israel. Ese culto se había expandido por toda esa área y por eso el Señor le dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Ese es el culto de Moloch, como lo ven aquí en la lámina. Vemos en la lámina en su mano izquierda, vemos al dios Moloch encendido en fuego, al dios Moloch prendió el fuego, o a la divinidad Moloch prendida en fuego. Y aquí vemos un judío o un cananeo ofreciéndole a un niño como sacrificio. Mira lo que dice la escritura en Jeremías 7:31. Y han construido los altos de Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a su hijo por el fuego, cosa que ni les mandé ni me pasó por la mente. El profeta Jeremías atacó fuertemente a este culto, dándole la palabra de Dios al día al pueblo de Israel que estaba desviado. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10, dice la escritura, para el tiempo del rey Josías, profanó el Tofet que había en el valle de Ben Hinnom para que nadie pudiera arrojar a su hijo por el fuego
en honor a Moloch. Era un culto bastante desagradable para los ojos de Dios. Abominación en los reyes de Israel y Judá. En este caso vamos a estar tocando solamente a Salomón y al rey Manasés. Salomón como el rey, antes que se dividiera, Salomón como rey de Israel, antes que se dividiera el reino, en el reino del norte y el reino del sur, y a Manasés como el rey perverso del reino del sur. Aquí vemos de nuevo la imagen. Tenemos ahí un sacerdote, tenemos trompetas y un niño puesto en los brazos ardientes de el dios o la divinidad Moloch. Qué terrible, amado. Qué terrible. Seguimos, por favor. Altares y templos. El rey Salomón, en su apostasía, influenciados por sus concubinas cananeas, levantó un templo a Moloch. Repito, el rey Salomón, en su apostasía, influenciado por sus concubinas cananeas, levantó un templo a Moloch. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 7. He acortado el texto un poco para resaltar lo que quiero traer en esta hora. Entonces edificó Salomón un lugar alto y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Dice la escritura que Salomón, la Biblia hebrea, que Salomón edificó un templo a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Qué interesante que el rey Salomón haya caído en esa gran apostasía, como lo registra la escritura, y de adorar al Dios único comienza a adorar a muchos dioses. Posiblemente Salomón cae en el área de enoteísmo. No puedo llamarlo, por lo menos yo no puedo llamarlo a Salomón que es una persona politeísta, porque Salomón no era politeísta. Salomón empezó siendo monoteísta, pero terminó siendo un enoteísta, porque aunque él sabía que él creía en su Dios Yahvé, pero las concubinas lo lograron meter en lo que conocemos como el enoteísmo. O sea, Salomón reconoció los otros dioses de su concubina. Aunque él tenía su divinidad, también reconoció los demás. Eso se llama enoteísmo. Tú crees en un Dios, pero reconoces que hay otro. Y eso le pasó a Salomón. Entonces, el reino del norte fue llevado cautivo por el imperio asirio. Posteriormente, luego de los continuos sacrificios humanos y la idolatría de los becerros de oro de Jeroboam en el año 740 al 722 antes de Cristo. El reino del norte, las 10 tribus fueron desaparecidas. Qué interesante. Sacrificios humanos en Judá. Aquí tenemos otra imagen bastante impresionante. Es una de las imágenes que más me sorprendió. Aquí vemos personas danzando, haciendo orgías sexuales. Vemos aquí un hombre que le está quitando un niño a una señora. Aquí vemos a un hombre, aquí vemos como un sacerdote dándole un niño a un hombre, y este hombre está a punto de tirar al fuego al niño.
Entonces todo esto pasa donde en Gay Ben Hinnom, en el valle de Hinnom. Entonces dice, esto llegó, o sea, este culto, esto llegó hasta el reino del sur, Judá, donde unos de sus poderosos reyes, Manasés, fue adicto a este rito cananeo. Y hay evidencias arqueológicas, amado, que Manasés fue una persona que amaba este culto. Dice la cita bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 6. Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Yahvé. Practicó la hechicería, la brujería y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. Mira qué interesante. También hizo quemar a su hijo por el fuego como un sacrificio. Repito, también hizo quemar a su hijo por el fuego como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Yahvé se enojó mucho, dice la escritura. Posteriormente a ese gran pecado, el pueblo de Judá es cautivo por Babilonia en el 597 al 538 antes de Cristo, hablando desde la perspectiva teológica. Desde la perspectiva teológica, amado, esta práctica fue también una de las uno de los pecados que llevó al pueblo a ser cautivo desde la perspectiva teológica, porque también desde la perspectiva histórica sabemos que hubieron conflictos con Nabucodonosor, conflictos políticos, pero de la parte espiritual, la perspectiva teológica, este culto fue la culminación del castigo espiritual de Dios para el pueblo. Qué interesante. Ahora, Manasés, si uno lee la historia de Manasés, es una historia bastante fuerte, porque Manasés fue un rey que verdaderamente rompió los parámetros en la tribu de Judá. Porque si hacemos una lista, mi amado, hacemos una lista de los reyes del norte a los reyes del sur, la mayoría de los reyes del norte eran reyes corruptos. La mayoría de los reyes del norte eran reyes idólatras, eran reyes enoteístas, eran reyes que siempre estaban violando las normas de Dios. Y por eso es que ellos caen primero. De la parte del sur de Judá, habían ciertos reyes buenos, como Josías, Josafat y otros cuantos que hicieron la voluntad de Dios, pero entre ellos, amados, sobresale el rey Manasés. El rey Manasés sale como un rey despiadado, un rey extremadamente enemigo de Dios en todas sus áreas, aunque el libro de las crónicas posteriormente añade que este rey se arrepiente. Mire qué interesante, pero ya el libro de las crónicas es un libro post-exílico y usted sabe que después del regreso de Babilonia hay muchas cosas que se añaden y se escriben que no concuerdan con la historia original de antes del exilio, y eso es un punto muy importante. Quiero seguir un poco, por favor. Ok, salimos de lo que es el Antiguo Testamento y salimos, amado, de lo que es el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era un valle grande donde ahí se ponía la imagen de el toro, de el hombre con el toro. O sea, eso era un valle allí. Ahí sacrificaban humanos, ahí se hacían grandes matanzas, ahí se cometían orgías sexuales. Amado, ahí se hacía de todo lo que Dios abominaba. Y ahí se quemaban los inocentes, los niños los quemaban. Ahí hacían grandes cosas terribles en ese valle. Ahora vamos
al tiempo de Jesús. El Gehenna, un vertedero fuera de la ciudad. Gehenna en griego es Gehenna, que es un préstamo lingüístico a la palabra hebrea. Citas bíblicas para leer: Mateo 10:28, Mateo 18:9 y Mateo 23:15 al 33. También tenemos a Santiago 3:6. Y hay otras citas más que podemos buscar, pero quise poner esas que están interesantes. Ahora, el Gehenna en tiempos de Jesús era un vertedero afuera de la ciudad de Jerusalén, donde ardía un fuego de día y noche, donde se quemaban todo tipo de desperdicios. Entonces, quiero que vean la imagen, por favor. Esta fue la única imagen que pude conseguir. Vemos aquí un muro. No sé si lo pueden ver bien ahí en sus computadoras o en sus teléfonos. Vemos un muro alto, que son las murallas de Jerusalén. Aquí vemos como un valle, un lugar donde hay un fuego, amado. Entonces aquí vemos desperdicio. Aquí donde estoy apuntando con el puntero, vemos un hombre tirando desperdicio, tirando basura fuera de la muralla, muralla. ¿Por qué? Porque esa basura va a caer aquí y todo esto es encendido en fuego. O sea, entonces, si vemos esta imagen tan interesante, vemos que el lugar del Gehenna no está dentro de la muralla, está afuera. Está afuera, como que se le puso un límite a este lugar para que este lugar no sea parte de lo que es la ciudad de Jerusalén. Mire qué interesante. Recuerda que los muros protegen y separan. Y este valle, esta Gehenna, estaba afuera de la ciudad, no adentro. Así que quiero que lleven esto paso por paso. Entonces, aquí tenemos de nuevo la foto, el muro y el fuego ardiendo. Quiero tocar un poco de historia, por favor, para unir una cosa con la otra. O sea, quiero unir esta imagen que ven aquí del toro, del fuego, este culto. Quiero unirlo, el Valle Gay Ben Hinnom, Valle de Hinnom. Quiero unirlo con esta imagen del tiempo de Jesús. Vamos a tocar una breve historia, por favor. Cuando los judíos llegaron del exilio babilónico a sus tierras en el 537, por orden del rey Ciro, comenzaron a edificar y comenzaron a seguir creciendo como nación en su nueva identidad. Ya el judaísmo nace en Babilonia, ya se están comenzando a juntar los varios libros importantes del Pentateuco. Ya Esdras ha cambiado lo que es el alefato hebreo por el arameo, con caracteres arameas en el alefato. Ya comienza a restaurarse la ciudad. Entonces, cuando llegan a este valle, entran en el terrible recuerdo de sus antepasados que cometieron el terrible pecado de sacrificios humanos. O sea, el pueblo judío llega al Valle de Hinnom. ¿A qué valle llegan? Al Valle de Hinnom. ¿Qué era ese valle? Los que le hablé, donde estaba la gran imagen del dios Moloch. Llegan ahí los judíos que salen del exilio. No se les trae grandes recuerdos. Entonces, lo que les costó parte del castigo divino de ser exiliados. Ahora bien,
ellos deciden no edificar en ese lugar. Repito, ellos deciden no edificar en ese lugar, pero lo convierten en un vertedero de la ciudad. Repito, lo convierten en un vertedero de la ciudad. Lo que era el Valle de Ginón, donde se sacrificaban niños en el tiempo de Jesús, era un basurero que ardía en fuego día y noche y estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y para el tiempo de Jesús eso existía literalmente. Yo quiero que usted entienda que ese Valle de Ginón existía, fue histórico, es real. Para el tiempo de Jesús no era un lugar de sacrificio de niños, porque eso ya había pasado. Eso había sido destruido por los babilonios, sino que ahora ellos lo convierten en un vertedero. Ellos deciden no edificar ahí porque les trae grandes recuerdos amargos de sus antepasados. Ahora, Jesús y su sermón, Jesús y el Gehenna. Ahí es donde los evangelios recogen una comparación que hace Jesús para los que tienen fe, nuestro Salvador. Jesús hace una comparanza entre lo que es el Valle de Ginón, el Gehenna, a un lugar de tormento. Este es el lugar que Jesús citó en sus sermones para referirse al lugar de condenación. Quiero citar dos textos importantes que sobresalen en los evangelios. Marcos 9:43 dice: y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco a la vida que con las dos manos ir a la gehenna que no se apaga. Mire qué interesante, amado, que Marcos, por ser el primer evangelio que se escribe, Jesús nunca cita infierno. Jesús nunca cita infierno. ¿Por qué Jesús no cita infierno? Porque la palabra infierno no se conocía. O sea, la palabra infierno es una palabra latina que viene posteriormente, como ya lo habíamos dicho, que viene con la Vulgata Latina. La Vulgata Latina quita la palabra gehenna y pone infierno. Pone infierno la Vulgata Latina, pero en el griego original no es infierno, es gehenna. Yo quiero que usted tenga claro este aporte. No es infierno, es gehenna. La palabra infierno viene con la Vulgata Latina, mucho más posterior. Mateo capítulo 10, verso 28 dice la escritura: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar la perdición, el alma y el cuerpo a la gehenna. Mire qué interesante. A la gehenna. Y Jesús fue fuertemente diciéndole y utilizando el vertedero, una tipología de un lugar de condenación. Los judíos pensaban y creían en un lugar de condenación. Y Jesús utilizó como ejemplo lo que es la gehenna. Quiero seguir un poquito más, por favor. Entonces, saliendo de lo que es el gehenna en tiempos de Jesús, que era un vertedero, ya han pasado 2000 años, amado, y esto es lo que tenemos en el actual Israel, un lugar turístico en la actualidad. Mire qué interesante. Cuando usted va a Israel y tiene o ha tenido el privilegio
de viajar a Israel, usted pide que el turista, que el que guía el viaje turístico, lo lleve al Gehenna o lo lleve al infierno. Y el que te guía te puede llevar al infierno, por decirlo así, te puede llevar al Gehenna. Este es el Gehenna. El Gehenna en la actual Israel, un lugar turístico en la actualidad. Mire qué bonito, mi amado, es el Valle de Ginón o el Gehenna. El Valle de Ginón, Gehenna, lugar turístico. En la actualidad es un lugar hermoso turístico en Israel, donde miles y miles de almas de diferentes partes del mundo van al Gehenna y disfrutan. ¿Usted escuchó? Van al Gehenna y disfrutan. Se tiran fotos, comen, piensan, hacen videos, se tiran selfies, hacen live. Es donde en el Gehenna. Si hablamos desde la perspectiva de la Vulgata Latina, entonces yo diría de la siguiente manera. En la actualidad, el infierno es un lugar turístico en Israel, donde miles y miles de almas de diferentes partes del mundo van al infierno y disfrutan. Si hablamos desde la perspectiva de la Vulgata Latina con la palabra infernus. Entonces, de un lugar maldito donde se sacrificaban niños con el terrible culto a Moloch, tenemos un lugar turístico. ¿Quieres ir al Gehenna? Eres bienvenido. ¿Quieres ir conforme a la Vulgata Latina al infierno en Israel, el lugar turístico? Eres bienvenido. Por favor, no nos pongamos nerviosos. Esta es una realidad. Es una realidad lo que estoy hablando. O sea, esto no es un invento mío. Esto no es algo, amado, que no. Esto es algo real. Estoy tocando 3 lugares históricos que existieron. El Valle Ben Ginón, antes del exilio babilónico, un valle que se sacrificaban humanos, niños, un lugar maldito, que eso le costó en la perspectiva teológica que Dios los castigara y los deportara, tanto al reino del norte como al reino del sur. En los tiempos de Jesús no se sacrificaban niños, era un vertedero donde se botaba basura y tiraban animales muertos allí. Y Jesús utiliza ese lugar, ese vertedero, para hablar una enseñanza que Jesús habló en ese momento de un lugar de condenación. Y actualmente en el siglo XXI, en el 2020, donde usted y yo estamos viviendo, el Gehenna es un lugar turístico donde usted puede allí disfrutar y pensar y relajarse en el Gehenna. Esto es una gran realidad. Quiero tocar algunos planteamientos a considerar y termino. Algunos planteamientos a considerar. Significados literales. Significados literales sin tener que entrar, amado, en doctrina, sino significados literales. Número 1, el Sheol es una palabra hebrea que significa sepultura, lugar de las almas. El Sheol es la sepultura. Usted y yo sabemos que una sepultura en este tiempo es cavar un hoyo y ponerle ahí el muerto ahí. Hebreo es Sheol, que es sepultura. Número 2, Hades, en griego, hijo de Cronos en la mitología griega. Hermano Carlos, ¿qué tú dices? Sí, te estoy trayendo el significado literal, histórico. Hades, hijo de Cronos en la mitología griega. Entonces, para tú entender a Hades,
tienes que leer los mitos griegos. Y los mitos griegos dicen que Cronos le cede a su hijo Hades, el inframundo. Y por eso se le conoce el lugar de los muertos como el Hades, que la Biblia lo recoge. Por eso es que Lucas capítulo 16, verso 23 dice, y en el Hades, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La Biblia recoge palabra mitológica. Por favor, no se me ponga nervioso. Número 3, Gehenna. Gehenna es una palabra griega que es un préstamo lingüístico del hebreo, que es valle o basurero cercano a Jerusalén, afuera de Jerusalén. Ese era el valle de que estuvimos hablando, que Jesús lo recoge para traer una enseñanza de un lugar de condenación. Número 4, otra palabra interesante es el Tártarus. El Tártarus es una palabra griega que la recoge Pedro, que significa cárcel de los titanes en la mitología griega. Repito, cárcel de los titanes en la mitología griega, que Pedro recoge la palabra mitológica, y quiero leer esa porción en Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, vamos conmigo. En la carta de Segunda de Pedro, verso 4, dice la escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaros, posteriormente cambian a infierno, al Tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el día del juicio. Entonces el Tártaros es cárcel de los titanes en la mitología griega, pero en la Biblia el Tártaros es la prisión de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Mire qué interesante. La última palabra, amados, es infernum o inferus, del latín, que significa por debajo, lugar inferior o subterráneo, que la recoge la Vulgata latina. Mire qué interesante. Esas son cosas, unos planteamientos a considerar. Por favor, no se me ponga nervioso. Yo estoy hablando las cosas como están escritas. Conclusión final. El Gehenna es el nombre del vertedero, del basurero, que se halla en las afueras de Jerusalén, donde se quemaban todos los desperdicios de la ciudad. Tales vertederos de basura son típicos en muchas ciudades en desarrollo hoy día. Por ejemplo, Smoky Mountain en las afueras de Manila, en las Filipinas. Como nombre propio, es decir, el nombre de un lugar real debió haberse dejado sin traducir como Gehenna en vez de infierno. Gehenna es el equivalente arameo del término hebreo Ben-Hinnom. Este estaba localizado cerca de Jerusalén. Josué 15:8 lo identifica. En los días de Jesús era el vertedero de basura en la ciudad. Allí se arrojaban los cadáveres de los criminales, las almas que estaban en las llamas que siempre estaban ardiendo. De manera que el Gehenna llegó a ser simbólico de total destrucción y rechazo. Eso es lo que simboliza el Gehenna. Entonces, mi amado, hemos concluido con esta enseñanza. Y esperemos que usted haya entendido que los 3 lugares que yo les mencioné existieron y fueron lugares reales.
De esos lugares es que se saca la enseñanza del infierno espiritual. Mis redes sociales, Estudios Bíblicos Académicos y Exégesis por Facebook, Grupo Agora de Ciencias Bíblicas Exégesis en Facebook y Ciencias Bíblicas y Exégesis en YouTube. Bien, mis amados, hemos concluido con esta enseñanza. Para los que nos preguntan sobre la Vulgata Latina, esta Biblia está disponible todavía. Está disponible, la puede encontrar por Amazon o por eBay. Está disponible. Esta fue una bendición, esta Biblia. Esta es la de la Biblioteca de Autores Cristianos, una editorial que creo que ya no existe, dejó de existir. Pero esta yo la conseguí en una feria del libro en Guanajuato, México. En Guanajuato, México, donde estuvimos en una campaña evangelística. Allí estaba la feria del libro y conseguí esta Biblia por $10. La Vulgata Latina. Por $10 la conseguí. Usadita, pero efectiva. Así que, mi amado, hemos culminado este video. Cualquier comentario que tenga sobre el mismo, cualquier crítica que tenga, escríbelo abajo de el video en el canal de YouTube y estaremos leyendo sus comentarios. Y sigamos hacia adelante, mis amados, y muchas bendiciones. Comparte el video y dale like. Dios le bendiga a todos.